Hola, ¿cómo andan gente? Estamos en un nuevo capítulo de este podcast de LRS, que en otras palabras sería Little Reflection Space o Pequeño Espacio de Reflexión, donde como tema principal agarramos libros. En este caso, esta temporada del canal está haciendo de comunicación y todo lo que son habilidades sociales comunicativas, y resumimos y resumo los mejores libros del tema, dando ejemplos prácticos que me hayan pasado a mí, combinando con la experiencia del autor. Esa combinación enriquece el producto que estoy compartiendo, debido a que básicamente es una forma de leer un libro mucho más rápido que simplemente leyéndolo. Quizás un poco más interactivo o más ameno escucharlo así en podcast. A mí en lo personal prefiero mucho escucharlo vía audio antes que así leerlo. Y también, por último, eh, tenés una opinión más que no sea la de solo el autor, aunque con el autor muchas veces basta. Pero una opinión más no está de más. Eh, Hoy tengo que contarles algo. Hoy terminamos un mini ciclo que veníamos teniendo en el canal, que era que los últimos tres capítulos, de hecho los tres primeros capítulos del podcast, eh, estamos hablando del libro El mito del carisma. Como si escucharon los podcasts anteriores, van a saber más o menos de qué trata, pero trata de qué era el carisma, cómo se componía, cómo conseguir esas cosas que componían el carisma para finalmente ser una persona de carisma. Eh, pero ahora lo hemos terminado y tenemos que saltar a un escalón más para refinar otros aspectos, aprender otras cosas, o incluso repasar lo que ya hemos leído o escuchado en este caso, porque quizás se nos olvida y es bueno repetirlo. Hoy venimos con un libro que creo que es uno de los top 3 históricos libros de lo que va del tema. Sí, por no decir el top uno, sinceramente para mí es el top uno. No sé si en calidad, eso va a criterio de cada uno, pero que es el más famoso y más recomendado por todo el mundo, es verdad. Este libro eh, se titula Cómo ganar amigos y influenciar en la gente. Es un libro de Dale Carnegie que hace un montón de años, si no me equivoco, es por los años 30, así que estará cerca de cumplir un siglo entero, pero igualmente se lo sigue recomendando. Es algo que me vuela la cabeza. Es una locura que este autor haya conseguido hacer un libro tan pero tan bueno que 100 años después la gente lo sigue usando y teniendo de referencia como el pilar básico que tenés que leer para aprender del tema. Y como último aviso, antes de empezar con lo que es el tema en sí del podcast, quería avisarles que próximamente iba a venir con un video, no con un podcast, iba a ser con un video explicando cómo iba a seguir el contenido del canal para que ustedes tengan en cuenta con qué metodología vamos a ir trabajando, qué libros irán, y porque al final expliqué, al final del tercer episodio, que es el último, si no lo vieron, los recomiendo que vayan porque es el cierre del libro. Dije que esta era una temporada, que esa temporada entera era de comunicación social y eh, todas esas habilidades, pero fue algo que quiero, es algo que quiero dejar publicado en el canal para que cada uno que llegue pueda tener este marco de referencia para decir, bueno, estamos en la temporada uno, que es de tal cosas. Ten, estos primeros capítulos son de este libro, qué libro van a seguir,
de qué trata más o menos cada libro, si vos querés ver una cosa muy en específica. Si querés ver un paneo general, tenés otros libros que te explican generalmente las habilidades comunicativas. Pero es eso lo que les quería comentar, que voy a dejar en un video cómo vamos a trabajar. Bueno, ahora ya sin hacer tanto tiempo, ya pasaron 5 minutos, vamos a ir con el tema del podcast. Como ya les dije, este libro es uno de los más con más renombre en lo que es el tema en cuestión. Y el libro se divide en un total de 30 principios. Como no sé si ustedes lo han leído o conocen el formato de las 48 leyes del poder de Robert Greene, que se puede decir que una ley del poder es un capítulo. Bueno, técnicamente en el libro es lo mismo. Son 30 episodios que tiene y están segmentados en 4 bloques, si no me lo estoy olvidando. Y en el día de hoy van a ser los principios del 1 al 3, que es el bloque. Este primer bloque es el más breve, por eso puede ser muy probable que este episodio sea bastante más breve que los demás, que venían promediando 50 minutos, 55, el último fue 1 hora 3 minutos. Eh, Así que son solo 3 principios que vamos a hablar muy importantes, eso no se niega, pero son tan solo 3 principios. ¿Que nos va a dar para hablar? Sí, pero no tanto como en el bloque, que hablemos de 9 principios, o capaz de 10 principios o de 15 principios. Pero bueno, sin gastar tanto tiempo que están acá invirtiendo en este podcast, vamos a ir con el primer principio. El autor, Dale Carnegie, escribe en el primer principio: no critiques, nunca. Y este principio se argumenta básicamente porque vos cuando criticas, la persona activa un modo de defensa. Es, vamos a poner con un ejemplo claro. Mete que en mi casa se rompe un vaso y viene una persona y me dice, che, se rompió este vaso. O vos rompiste este vaso. Me dice una afirmación. Es casi un ataque. Yo lo interpreto. Entonces, como lo interpreto como un ataque, me activo ese modo de defensa. ¿Y qué hago en ese modo de defensa? Me justifico. Hablábamos anteriormente que ponerse a la defensiva era malo para hablar con una persona, así que tenemos que intentar evitar que las personas se pongan de esa manera. Eh, por ejemplo, alguien me dice, no me gusta tu pelo, y al instante se pone a la defensiva, y después algo que en cualquier libro de habilidades comunicativas va a estar en número uno como la regla que hay que intentar seguir: no hacerse enemigo del ego de la persona. Y es justamente lo que estamos haciendo ahí con esa crítica tan hiriente que le estamos diciendo. Porque hay poca gente que le dicen, che, no me gusta tu pelo, no me gusta, no sé, tu cuerpo, tu ropa, y siente un... no siente un odio genuino a esa persona. Es como que no, es muy raro ver esa gente. Y porque básicamente el ser humano está en cierta forma programado así. Una ofensa y te convertís ya en enemigo de su ego. Es una frase importante que la remarquen. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que la remarquemos? Porque siempre y cuando querramos mantener a la persona feliz o en un estado donde seamos capaces de hacer que la persona haga lo que nosotros queramos, tenemos que evitar al 100% ser enemigos de su ego. Luego, el autor dice, no nos damos cuenta, y es verdad, no nos damos cuenta, pero criticamos un montón.
E incluso nosotros entendemos como crítica el hecho de decirle no me gusta tu pelo. Pero hay otras cosas, comentarios más mínimos que, si bien son normales, a mucha gente no lo interpretan como críticas, pero si se pueden evitar es mejor. Es como, no, pusiste mal los vasos, van ordenados de esta manera. Ahí a la persona le estás diciendo que está equivocada. Es un ataque, básicamente, a su orgullo. Y por lo consecuente, te volvés enemigo de su ego. Así que, ¿cómo reemplazamos las críticas o estos todos comentarios que pueden llegar a hacer que la otra persona se sienta mal o que te conviertas en enemigo de su ego? La puedes reemplazar con un montón de cosas. Realmente, o sea, puedes decir cualquier cosa menos una crítica. Por ejemplo, esa persona se equivoca y aunque vos sabés que está equivocada, decís, espera que me voy a fijar si está bien esto. Y haces que él mismo se dé cuenta de su error, sin decir una palabra. Pero también, lo que podemos hacer, que es mucho más fácil, en vez de buscar tanto el error en las personas, intentemos señalar las virtudes y olvidar los defectos. Los defectos están para que ellos se den cuenta, pero que nosotros se los recordemos, básicamente lo único que nos hace es que nos convirtamos en una persona de poco carisma, de bajo carisma, diría Olivia Fox Cabane, que era el autor del libro anterior del podcast. Si ustedes lo escucharon, van a saber a qué me refiero. En el caso de que sí tengamos que dar una crítica o una noticia mala que posiblemente le afecte a esa persona, tenemos que seguir este paso que lo hablamos en el mito del carisma, pero vamos a repetirlo porque es muy importante y es algo básico. Primero, comenzamos con una apreciación. Por ejemplo, voy a hacer una actuación. ¿Van que me pongo el papel? Nah. Le digo, che, escuchá, Manolo, vení, sentate acá, por favor, que te tengo que decir algo. Ahí se sientan los dos, nada, hasta el ambiente está tenso. Manolo está que no sabe qué le va a decir y vos estás un poco nervioso porque tenés que dar una mala noticia. Y empezás, che, muchas gracias por sentarte. Yo sé que vos sos una persona que va a escuchar, va a entender todo lo que le voy a decir, porque tanto vos cuando yo me estaba equivocando, vos me lo decías, es creo que mi momento. Ese momento de apreciación hace que la persona sea mucho más receptiva. ¿Por qué? Porque no se pone a la defensiva de decirle, porque si le decís, che, estás haciendo las cosas mal, esa persona dice, no, él se está equivocando. Al instante te convertís en enemigo de su ego. Y en cambio, lo que nosotros buscamos es que esa persona esté en un estado tranquilo y capaz de recibir una crítica. ¿Cómo lo hacemos? Dándole un pequeño elogio, una apreciación, antes de dar la crítica. Ahora sí viene la crítica, pero no es una crítica extensa, detallada. Tenemos que seguir estos tres pasos. Primero, tiene que ser breve. Segundo, tiene que ser dada con un lenguaje suave, este, y que no intente lastimar, no sea un lenguaje hiriente. Tenemos que tener empatía y más si es un amigo. Por más que nos dé bronca un comportamiento en específico o nos dé bronca eso que tenemos que decirle, es tu amigo, tenés que intentar cuidarlo porque críticas así pueden dañar a esas personas y, y no solo dañan a esa persona, sino dañan la relación en sí. Y lo ideal sería mantener esas relaciones. Y por último, despersonalizar la crítica. No decirle, me molesta tu enfado. Decirle, no me gusta que la gente se enfade. Intentar dejar de usar la palabra vos para que no lo interprete como un ataque. Decir frases o, sí, o oraciones que intenten ser lo menor interpretadas como ataque. Tipo que sean sin la palabra vos o sin el adjetivo posesivo de tú o tus.
Y por último, es de vuelta una pizca de positivismo, de optimismo, y donde puedes decirle planes a futuro, darle las gracias, puedes hacer un montón de cosas, pero tenés que cerrar todo este discurso de una manera buena, de una manera que esa persona se sienta contenta. Aunque contenta del todo no va a estar porque recibe una crítica y estaba equivocado, pero al menos va a ser mucho más fácil de procesarla que decir la crítica, decirle me molesta esto tuyo porque sos re mala persona haciendo eso, no te das cuenta que me haces re mal a mí. Y eso lo único que hace es que la persona sea mucho menos propensa a cambiar y además dañamos la persona y la relación. Un consejo de que si a nosotros nos dicen alguna crítica es que no te importen. Suena simple, pero este pequeño detalle de que no te importa lo que te dicen los demás, subcomunica una gran confianza y un gran sentimiento de poder. Porque, aunque capaz, hay que siempre, una crítica hay que tomarla, examinarla con con mucha parcialidad, diciendo, che, capaz que me estoy equivocando, dudar un poco, para luego decidir si es una crítica que se da con odio, así solo para lastimar, o una crítica que se da para que cambies, una crítica constructiva que te es un consejo básicamente para, para que cambies tu actuar. Y quiero aclarar de que justificarse o ponerse a la defensiva no está mal. Es algo naturalmente no sale. O no, no sé, alguien te dice, te comiste la empanada que dejé en la heladera. Y vos al instante decís, no, yo no fui, no sé. O sea, ese sentimiento, ese reflejo salta en los primeros segundos que vos escuchás las palabras. En cambio, si vos esto lo tenés en cuenta de que nos ponemos a la defensiva y sos el mayor tiempo posible consciente de eso, en el tiempo que recibas una crítica o un ataque, te vas a acordar y vas a intentar no tomarlo a la defensiva y decir, no, mira, yo no fui. Está bien justificarse, pero una justificación tranquila, no así rápida, emergente, que básicamente denota una defensa desesperada del ataque. No sé si me estoy explicando. Y una pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que esto es importante? ¿Para qué sirve intentar no criticar a nadie? O guardarnos todo ese odio o enojo que tenemos a una persona porque hizo algo mal o porque no nos gusta algo. ¿Para qué sirve? Porque el acto de criticar lo único que evoca es negatividad. Y por una persona que sea un buen orador o que tenga conocimientos en estas habilidades, va a decir, che, esta persona es una persona de carisma bajo, que tiene poca idea del trato con personas. Y si formamos el hábito de no criticar a nuestra familia, que tendemos a ser la que más criticamos, depende de la familia que tengas, en una reunión de negocios o en una juntada con amigos, una juntada de conocidos apenas, vas a ser más capaz de no criticar a la gente. Y vas a ser mucho más capaz de llevarte bien con las personas, de que las personas eh, sabrán contigo y también conseguir que hagan lo que vos quieras. No en un sentido de manipulación excesiva, pero cosas mínimas, como, che, me alcanzas esto, y esta persona vos se lo decís de una manera y dice, bueno, dale, te lo alcanzo. Así que, para cerrar lo que es este principio señala, no critiques, nunca, nunca critiques, no conviene, no vale la pena, realmente no vale la pena. ¿Por qué? Porque lo único que haces es que generás malas asociaciones con vos y te convertís en enemigo del ego de la persona.
Son dos cosas totalmente negativas, son dos cosas totalmente perjudiciales para nuestra reputación y nuestra persona. ¿Qué podemos hacer? Señalar lo bueno nomás. Lo único que señalamos es lo bueno. Si tenemos que decir algo malo, lo hacemos con el proceso que les di, o si no, probar que están equivocados sin palabras, sino con acciones. Es decir, yo me voy a fijar, creo que esto está mal. Te fijas y después él se da cuenta que se equivocó. Luego tenemos el segundo pilar, que, como dije, son todos un bloque, así que es muy complicado que no haya mencionado antes, sin querer, el otro pilar, porque están todos ligados en sí. El segundo dice, da un elogio honesto y respetuoso. Y el capítulo empieza de una manera maravillosa. Empieza con una reflexión del autor que dice, ¿qué es lo que el humano busca? ¿Qué es lo que el humano más necesita? Y nada, empieza a hablar de muchos testimonios que dieron psicólogos, filósofos, y, y decían cosas como el humano busca placer, busca bienestar, busca evitar el dolor, pero se queda con la de una persona, no recuerdo bien el nombre, sinceramente no recuerdo bien el nombre, pero dice que los humanos lo que más buscamos es sentirnos importantes, sentirnos que somos más que el resto, que somos mejores, o un poco mejores, pero que seamos mejores que el resto. Y es algo tan sencillo a veces, tan mínimo que, o tan absurdo incluso. Cuenta la historia de un asesino o de un criminal que en un momento lo encontraron en una casa en las lejanías de una ciudad, y cuando las personas que vienen a esa casa lo vieron, se asustaron porque era uno de los criminales más famosos del momento, y el tipo decía, mirá, yo soy ese. No era que el tipo le da vergüenza ser un criminal. Estaba orgulloso de ser conocido, de que la gente lo conozca por cosas malas, pero que al fin y al cabo lo conozca. Es loco, es muy loco pensar de que gente prefiera ser reconocida por hechos horripilantes que no ser conocida. Pero es allá donde va la naturaleza humana. En algunos casos, esas necesidades básicas que tenemos llegan al extremo. Pero hablando de la necesidad de ser importantes, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que esa persona llegue a ese fin, de sentirse más importante o sentirse más que el resto? Nosotros, como tal, no podemos hacer mucho, pero podemos hacer algo que es muy importante, que es básicamente lo que indica el segundo principio. Un elogio sincero y que esa persona vea la honestidad que trasluce de tus ojos y de tu cuerpo y de tu lenguaje corporal, le va a cambiar de por vida. Díganme ustedes si no recuerdan algún elogio que les haya marcado. Yo realmente se me vienen a la cabeza muchos, me quedé pensando, se vienen muchos, realmente no muchos, vienen bastantes, pero si los pongo a contar, los cuento con una sola mano. Es loco, porque los humanos no tendemos a dar muchos elogios sinceros. Lo que mayormente damos son esos elogios mínimos como costumbres de decir estuvo rica la comida y para vos no estuvo tan rica, es como uno fue una comida así medio, que son por cortesía, claro. Pero a veces las personas se dan cuenta que es por cortesía y no es un sentimiento genuino de la persona. Por eso es importante, eh, como,
como gente que está aprendiendo cómo lidiar con personas y cómo comunicarse, de que dar un elogio puede significar, puede ser, haciendo una analogía, puede ser la llave que abre el tesoro. ¿Por qué? Además que das un elogio, cuando estás charlando generás buenas asociaciones con vos. ¿Por qué? Porque decís, che, esta persona me está alimentando el ego. No en mala manera. Me está en cierta forma idolatrando. Me está diciendo, che, tenés un muy buen pelo o tenés unos ojos muy bellos. Y eso hace que, che, quiero hablar más con esa persona. O estoy dispuesto a ayudarlo más que otras personas. Por eso es importante. Es de vital importancia saber usar los elogios y no caer en lo que decíamos antes, en darle elogios vacíos que carezcan de valor y que básicamente sean rutinarios. Lo que podemos hacer, un ejemplo, un ejercicio simple, es usar la palabra gracias, pero dar gracias de manera contundente. Por ejemplo, una persona te ayuda a... Mira, les digo lo que me pasó realmente. A mí se me pinchó la rueda de la bici y un amigo me ayudó, me llevó hasta una estación de servicio, me ayudó a inflarla, así llegaba hasta mi casa y después la arreglaba otro día. Y yo mientras estaba inflando la bici me acordaba del principio, decía, y yo pensaba en mi mente, che, al final cuando te despida con él, agradecele bien, pero bien, bien. Y nada, le dije, che, muchas gracias, en serio, me salvaste porque realmente no sabía cómo iba a volver, realmente te lo agradezco una banda. Y puede ser de que vos al principio no te das cuenta, pero esa gente que sabe lo que son las microexpresiones, puede darse cuenta que es obvio, es obvio que esa persona le hizo bien ese agradecimiento. A veces mucho más obvio que otras veces, pero siempre un buen elogio es bien recibido. Es muy complicado que un elogio que obviamente sea respetuoso caiga mal, ¿o no? Es complicado, porque los elogios básicamente alimentan la necesidad número uno del humano, la necesidad de ser importantes, de ser más que el resto. Herramientas que podemos usar, además de los elogios, para hacer sentir importantes a las personas, pueden ser la escucha activa o preguntas para que él hable de lo que hace, de lo que le gusta, de su situación actual, interesarse por la persona e incluso estar totalmente dispuesto a escuchar. Cuando vos abrís tus oídos y te mentalizás de voy a escuchar a esta persona y no interrumpís, y que son todas cosas que hablamos en los capítulos anteriores, para que la gente se sienta escuchada. Si seguís todas esas reglas, esa persona se va a decir, che, este tipo me está escuchando, me está gustando porque amigo, tengo la posibilidad de contarle lo que siempre quise contar. Yo hay un montón de cosas que quiero decir, pero no tengo a nadie que me quiera decir. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive pensando en sí mismo y poca gente piensa en los demás. Y la gente que piensa en los demás es la que tiene el control de las personas, el control de llevarse bien con esas personas. O de al menos de no llevarse bien y tener una relación estrecha, pero al momento de pedir un favor tienen ventaja. ¿Por qué? Porque entienden cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona la psicología de la comunicación. Por eso, escuchar es vital, no solo las palabras. Escuchar es vital porque es otra forma de elogiar, es un elogio mudo, que es tan importante como los elogios que estamos hablando antes, los elogios de palabra. Y ustedes van a decir, para qué elogiar? Porque hay mucha gente que, viste, le da un poco de vergüenza elogiar y
y es como que lo ven así medio cursi, ¿no? Pero ¿vale la pena realmente? Y yo te tengo que decir, aunque obviamente, si te estuve hablando 15 minutos de dar elogios, obviamente voy a pensar de que es una herramienta infalible y también totalmente necesaria para tratar con las personas. ¿Por qué? Porque es básicamente, hagamos una analogía. eh, por ejemplo, vos cuando le das comida a tu perro y tu perro te ve como tu amo, y tu perro, o al menos yo no soy un psicólogo en animales, pero lo que yo interpreto es que ese perro es como que está agradecido conmigo porque le doy comida y me dice, che, lo voy a cuidar a toda costa a este tipo que me está dando comida todos los días, me da agua, me cuida. Y es básicamente lo que hacemos. Nosotros los alimentamos a las personas con lo que ellos quieren, sentirnos importantes y escuchados, o más que el resto. Y entonces, ¿qué? Son más propensos de defendernos cuando es una situación complicada, o estar a favor de nuestras ideas, y de todas cosas que tengan que ver con elegir algún lado, van a estar más propensos a ir de nuestro lado, solamente por esa falta de objetividad que tienen, porque nosotros la perturbamos. ¿Que es poco ético? No, básicamente es una estrategia para que la gente eh, concuerde con vos, porque hay un montón de trucos mentales o trucos psicológicos o estrategias de marketing, se dicen ahora, en las que te hacen o comprar más o que te den más ganas de comprar un producto por mediante, no sé, propaganda falsa o irreal. Pero acá no se tiene que hablar de poco ético, si es moral. Tenemos que hablar de para qué lo usamos. Por ejemplo, si yo uso este tipo de persuasión con la gente para cometer crímenes, es un uso totalmente malvado, poco ético, que realmente debería ser castigado. Pero si uno lo da para, por ejemplo, llegar a su objetivo. Por ejemplo, yo quiero aliarme con esta empresa. Soy dueño de una empresa, me quiero aliar con otra empresa. ¿Cómo puedo hacer que el dueño esté dispuesto a venderme su empresa? Y no sé específicamente cómo, pero te aseguro que con un elogio tenés una chance más. Suelta un elogio y capaz tenés un 1% más de posibilidades de triunfar. Eso, en lo personal, es un uso bueno que le estás dando a esa persuasión. Así que es importante entender el contexto para que se use. Y por último, llegamos al tercer principio. Viste que se pasaron rápido. Apenas vamos 33 minutos. Pero creo que estos tres principios vale la pena que el episodio sea corto. Más que nada porque si dedicamos un episodio a 9 principios, quizás nos podemos llegar a perder. Así que es bueno que tengamos pocos principios para dedicarnos a trabajar uno por uno lentamente. Este es un gran consejo para tanto para aplicar en ventas o simplemente para aprender en lo que es naturaleza humana. Y el principio dice así: despierta una emoción en los demás. Así, simple y quizás parece muy abstracto, pero van a ver de cómo lo argumenta es perfecto. Lo que nosotros buscamos hacer como comunicadores y también lo que se hace en ventas es convencer a los demás, convencer a la gente que compre tu producto, convencer a la gente de que te ayude en este proyecto o convencer simplemente a la gente
que se una a tu bando ideológico o se puede aplicar a mil situaciones más. Entonces, como primer paso, para convencer a la gente tenemos que hablar de lo que le interesa a ellos, no a nosotros. Eso es lo primero que debemos hacer, captar la atención del público para, para que nos escuchen. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si una persona está buscando una manera no sé, solucionar un problema, a ver, quiero pasar un ejemplo, viste, que no sea muy repetitivo. No sé, tiene una empresa y necesita unos programadores que ajusten un error en la página web de su empresa y no tiene programadores que lo puedan arreglar. Necesita buscar un programador que sepa capaz de resolver el problema. Eso es lo que quiere la persona. Entonces, lo que primero tenemos que decir por ejemplo, una carta donde escribimos dándole una propuesta para trabajar con él, porque tenemos los programadores o sabemos cómo solucionar el problema, es lo primero que va a ir. Por ejemplo, hola Manuel, escucha, sé que tenés una empresa y yo lo que te puedo ayudar es solucionar todos los errores de tu página. Eso a la persona le capta la atención al instante. ¿Por qué? Porque es lo que busca, es lo que quiere y lo que quiere resolver ya. Entonces, tenemos que buscar el qué quieren ellos. A veces es complicado porque tenemos que ser empáticos, tenemos que pensar en el contexto de la otra persona, qué hace, qué le gusta, qué busca. Y son preguntas así que tenemos que responder, que es muy complicado a veces ponerte en el papel del otro, pero si lo logramos, vamos a dar con la tecla para convencer a la gente. Pero si no encontrás motivos, los creás. Eso es básicamente lo que vienen haciendo las marcas cuando crean productos iguales o similares, y eso hace que desaten la competencia y la balanza entre las marcas de un lado o al otro. Imagínense que vendemos zapatos y ¿en qué hace nuestro zapato diferente? No, nada. Pero vos lo que podés decir en tu propaganda, decir, ¿no te pasa de que cuando tenés un zapato te transpira un montón el pie? Bueno, nuestro zapato no transpira el pie, te lo aseguramos. Gente que tendrá muchos problemas con la transpiración de pies o temas similares van a estar interesados en tu producto. Ellos capaz que no lo necesitaban, nomás era una cosa que les molestaba un poco, ¿sí? Pero vos al generar esa falsa necesidad, lo que estás haciendo es estás también creando una oportunidad de venta. Y es así como un montón de empresas crean necesidades para que compres tus productos. Vamos al ejemplo clásico. Las empresas celulares, que sacan un modelo cada 6 meses, cada un año, que agregan nuevas cosas. No un cambio drástico a la tecnología, pero son cambios pequeños que a la gente le hace decir, che, ese celular ya no es el más nuevo, ya no es el mejor, quiero lo mejor. Y entonces gasta $1000, $1300 comprando un celular que es bastante parecido al suyo. Tiene un poquito mejor la cámara, un poco más de espacio, un procesador con un poquito más de núcleos, un procesador con un poquito más de gigas de RAM. Y al fin y al cabo es comprar técnicamente el mismo celular con unas pequeñas mejoras que no justifican el precio tan elevado. Así que es una habilidad, la habilidad de generar necesidades es lo que dice todo hombre de negocios, es, eh, es lo que recomienda. Si buscas un modelo de negocio, primero busca una necesidad para solucionarla. Y lo que yo les digo, si no encontrás una necesidad que esté ya de por sí en el mundo, créala. ¿Hay algo que puedes mejorar? Bueno, si lo puedes mejorar,
en torno a lo que vos mejorás, crea la necesidad de que el mundo necesite esa mejora. Y por último, como un tip extra para convencer a más personas es hablar simple. Porque hablar con tecnicismo puede perder a gente que no es experta en el tema. Y técnicamente, ¿qué podemos hacer? Volvamos al ejemplo de los celulares. Decimos, este celular tiene una cámara con 5 megapíxeles más. Y la gente que no tiene ni idea de qué es un megapíxel te va a decir, mira vos, no sé si es mucho, poco, capaz una barbaridad lo que le estás subiendo. Entonces decís, no, tiene una cámara mejor, tiene una memoria mejor, tiene una pantalla mejor. Y con solo usar el adjetivo mejor, estás haciendo que la persona, sin conocer de cómo funciona tu celular, esté dispuesto a comprarlo. ¿Por qué? Porque decís que es mejor. Obviamente, esta regla es aplicable nomás en los casos que estamos hablando con gente de poco conocimiento. Muchas veces se tiende a hablar en muchas conferencias, más que nada al público un poco más conocedor, se empieza a hablar con tecnicismos importantes en la materia, se empieza a hablar con propiedad y se dejan de usar estos adjetivos tan cualitativos y se empiezan a usar cifras, eh, términos muy específicos o valores de unidad de medición y cosas así. Una anécdota que contaban en el mito del carisma que no la conté porque realmente nunca había llegado a poder aplicarla o enlazarla con un tema, era que si vos lees el New York Times, básicamente un nene de 5 años podría entender lo que está leyendo. Y es por eso que lo lee tanta gente, porque su dificultad de lectura es tan baja que un nene de 10 años que de la nada quiere leer el periódico o una persona de 60 años que no sabe bien lo que es la tecnología va a entender. Y además con hablar simple te abrís a un público más general, mucho más amplio, con más probabilidades de ventas. Así que es importante que practiquemos esto de a veces olvidar un poco los tecnicismos y enfocarnos en usar adjetivos más cualitativos, decir esto es mejor, más rápido, mucho más avanzado y ejemplos así hay miles. Y eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado. Es la primera parte del libro que tiene unas lecciones invaluables, unas lecciones que tenemos que aplicar para que nuestra vida sea mucho más fácil a la hora de comunicar y que aprendamos a comunicarnos con efectividad. Yo, sinceramente, entiendo que haya sido un capítulo breve, pero creo que vale la pena porque es una buena introducción para lo que va a venir, que van a ser los siguientes bloques que van a empezar a hablar de temas quizás un poco más complejos, que relacionen temas anteriores, y de que sea un video un poco más corto que los demás, va a servir como una introducción que todo el mundo va a estar dispuesto a escuchar, porque si yo empezaba con un podcast de 1 hora y media para introducirse al libro, todo el mundo iba a decir, fue, no, no, qué flojera, chabón, o sea, no tengo ganas. Así que es importante que empezar así lento y ir subiendo la intensidad. Nada, yo me divertí un montón haciendo el episodio. Estoy muy agradecido que actualmente somos 7 seguidores. Suscriptores, discúlpenme. O sea, no parece nada, ¿no? Porque hay gente que tiene 1000, 100.000. Pero estoy contento porque en tan solo un mes y medio, eh, encontramos nuevos suscriptores. Comencé también hace poco a subir shorts, además que en TikTok y en Instagram empecé a subir shorts donde están teniendo unas visitas y un promedio de 100 visitas, más o menos. Y así que estoy muy contento de que este canal está poco a poco progresando. Si ven, estoy progresando cada podcast que saco clip de eso. Estoy intentando mejorar o el audio, la imagen, o el formato, o las redes que se distribuyen.
Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Si lo quieren compartir y darles a este podcast a la gente que realmente vale la pena porque quiere dominar lo que es el mundo de las ventas o simplemente quiere aprender, compártanselo porque creo que es importante que todo el mundo o que la gente apropiada aprenda estas habilidades para llegar a sus objetivos más fáciles. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.